muchas gracias, de verdad, gracias por quedarse para poder grabar la clase y entonces también gracias a Joshua porque pues me apoya con la grabación de las clases. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la conquista. La semana, no, el lunes hicimos un recordatorio de lo que nosotros hemos escuchado sobre la conquista. Ustedes tienen un vasto conocimiento a partir de lo que fue el nivel primario de qué es la conquista. Y también hemos discutido de alguna manera que hay todo una reflexión sobre el decir si fue conquista o fue invasión. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Conversábamos el día lunes y algunos decían pues que sí había sido positivo que fuéramos este, invadidos, que hubiera sido mejor que nos invadieran otros pobladores y no precisamente los españoles. También hay una discusión, si ustedes se van a las lecturas. Por ejemplo, en el caso de este documento que yo les recomiendo, por favor que lo lean, voy a hacerles comprobación de lectura de este documento el día, eh, sería para la próxima semana, pero no tomen en cuenta esto, por favor. No va a ser de este documento, ya que yo lo voy a explicar el día de hoy. Entonces, de alguna forma no tendría sentido que yo lo explique y ahí les haga comprobación de lectura. Probablemente muchos no lo van a leer. Entonces, lo mejor será hacer comprobación de lectura de otro documento, no de este. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de otredad o alteridad, que es el documento del que, que se estuvo trabajando o que tuvieron que haber leído, vamos a hablar de dos términos que nos dicen que son sinónimos, porque hablamos de que la alteridad se refiere a las personas que no son yo y que tienen características culturales que no me pertenecen. ¿Por qué se hace esta discusión o esta reflexión? Para comprender el porqué de lo que pasó durante la invasión o conquista. Em, de alguna forma, dejamos de llamarlo conquista porque pues aquí habían ya pueblos en Mesoamérica, en toda América Latina, habían pueblos que convivían. No era que no hubiera nadie. Entonces vamos a entender la alteridad como eso, todo aquello que no soy yo y que tiene características culturales que no me pertenecen. ¿Por qué decimos que son utilizados como sinónimos? Porque en realidad son utilizados de esa forma. Y hablamos de otra edad cuando nosotros estamos diciendo que eh, son, es mi historia, es eh, mi, mi yo, mi ser, pero es el otro parecido a mí. En algún momento la reflexión es cómo pudo haber sido tan violenta eh, la invasión o la conquista eh, cuando no se vio al otro como su igual. Eso es lo importante en este documento, poder entender que hay personas que defienden el hecho de la violencia en contra del indígena y hay otros que defienden no, que rechazan ese tipo de violencia. Entonces vamos a hablar que en el caso de el sacerdote católico Sepúlveda, él decía que defendía la guerra contra los indígenas, que había sido importante y que era necesario poder cristianizar a los indígenas. Y hay tres elementos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Uno, primero que em, la conquista era inevitable. O nos iban a conquistar los españoles, como bien lo dijo alguien la semana pasada, no el lunes, o nos hubieran conquistado cualquier otro pueblo de Europa. Entonces, que no tenía que ver al inicio con venir
a invadir estas poblaciones, sino que tenía que ver con que estaban buscando recursos económicos y por eso es que llegaron a América. Otra cosa, y que es muy importante, es que lo que se quería era al venir aquí y encontrar a poblaciones que consideraban diferentes, eh, entonces consideraron necesaria y obligatoria la cristianización. Ese es un tema muy interesante que nosotros debemos de reflexionar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de, como bien les decía, de Juan de Sepúlveda, él decía en su tratado de las justas causas de la guerra contra los indios que era necesario este, la guerra contra los indios, ya que estos eran em, pequeños incivilizados. Él consideraba que era necesario, eh, son, que ellos realmente no eran humanos. Y eso es lo importante que debemos de ver aquí en este tema. En este documento, esas son de alguna forma los, eh, la reflexión que se hace. Cómo Sepúlveda eh, dice eso y cómo él en este documento dice que el hombre era inferior. ¿Por qué era inferior? Porque era inculto, porque era inhumano, porque, por ejemplo, ellos hacían sacrificios humanos y esto lo miraban como algo diabólico. Entonces, estos elementos son interesantes. Em, la mezcla de religiones que aún perduran los demás. Sí, y aquí, Joshua, no sé si cuando usted dice esa mezcla de religiones, habla de no poderlo comprender, lo comprendo decir, de no poder aceptar que puede haber algo diferente y querer que todo sea igual a lo que yo pienso, a lo que yo hago. O sea, yo como católica, si yo creo en la Virgen María, pues yo espero que todos crean en ella y no respetar también el derecho de otros. Pensaba los españoles que los... Así es. Muchísimas gracias, Enrique. Eso era lo que pensaban los españoles, que los indígenas no tenían alma. Y entonces ellos veían al otro como su inferior. Y vamos a ver, mi compu. Vamos a ver en esta imagen, ¿qué ven en esta imagen? A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? ¿Logramos ver la imagen? Sí, licenciado. Muchas gracias. ¿Y qué vemos en esa imagen, compañera? Perdóneme, ahorita no logra. Sí, gracias, Stephanie. No logro, Jacqueline, Jacqueline, por favor, ¿qué vemos en esa imagen? Se podría quizá representar como que le están sirviendo como que el que tiene como las mangas azules, no sé cómo se llama, se llama, El eh, conquistador. el conquistador es como que la máxima autoridad y los otros como que son los que le sirven o son como, sí, le están alabando, pero es que no es como alabar la palabra. Muchísimas gracias, Jacqueline. Vamos a hacer para los que están, porque yo sé que somos tímidos, yo lo sé, el micrófono nos da miedo, ya lo comprobamos todos. Em, vamos a hacer, espérenme, ¿dónde está el chat? En esta, aquí les acabo de pegar, miren, espérenme, les acabo de, ay, pero solo se lo puse a Alexander y se lo quiero poner a todos. Muy bien, les pegué una dirección de Padlet y ustedes van a poder ingresar y escribir qué están viendo en esa imagen, qué es lo que vemos. El otro como nuestro inferior, ¿verdad?
Veamos, pero escríbanme qué ven para que lo hagamos un poquito más dinámico. Yo estoy esperando aquí ya. Si no podemos escribir, me cuentan. Ustedes saben que todavía me sigue atropellando la tecnología. Yo estoy aquí, ay, en la imagen. Todo listo. A ver, ¿pueden escribir? A ver. Si alguien ya lo está haciendo y no lo logra, por favor, díganme para que yo vea qué pasa. Creo que ese no era el... Ah, bien, ese era el enlace. Licenciada, a mí me pide un enlace. Sí, ahorita voy. Pues se supone que sí. Pero ahorita le pongo otro. A ver, no le da la página. ¿Qué será? Ahí está otro enlace. Pero es el mismo, mire. Aquí lo acabo de poner. ERF7U3U-Y9WBBVTEK8. Ese, por favor. Tratemos de ingresar. ¿Qué es lo que ven en la imagen? Bien. A ver. Publica. Ahí dice. Ya se puede, se supone. Mire, yo aquí tengo que ya pueden escribir, pero sí veo que nadie está escribiendo. Enlace exclusivo. Copiar. Es que a la hora de copiar bueno, digamos que lo que tenía que hacer es entrar a Padlet, por ejemplo, padlet.com, pero a la hora de entrar a Padlet no es como que le pida directamente ese código, sino que hay que iniciar sesión, por ejemplo. Licenciada, ¿o podría decirnos cuál es el nombre de su Padlet? Se llama el otro como inferior, pero fíjense que me parece raro. Pero bueno, ustedes, ¿será? ¿Qué será? Que no se puede. Porque yo lo tengo aquí, lo puedo ver, pero solo verlo, pero ciertamente no sé por qué no me deja, no les deja escribir. Em, no sé, no podré, no podrán. Qué pena. Licenciada, perdone, así como la licenciada de Ciencia Política también nos da Padlet, pero nos da el link del Padlet. Entonces, perdón, cuando ingresamos, le damos clic al link y ya nos tira de una vez a su Padlet. Ah, será. Y entonces lo que les va a pedir es copiar el enlace después. Bueno, aquí les estoy poniendo el enlace. Muchísimas gracias. Miren, ahí está el enlace. Sí, pues tiene razón. Es probable que eso era lo que necesitaba darles. Ahorita se los acabo de pasar. Ahí está, licenciada. Ahora sí deja ingresar. Gracias, Esther. Gracias, Joshua. Genial, miremos, no termino de aprender. Sí, ahora sí ya veo que hay 3 personas. Escribamos lo que vemos en la imagen. Ahora les pongo la imagen, porque si no, ¿qué van a escribir? Aquí está. Esta es la imagen, por favor. Mm, El otro como mi inferior. Eso es lo que estamos. ¿Qué es lo que veo yo en esa imagen? Muchísimas gracias y ya veo. Reverencia, sometimiento, la subyugación de quien fue colonizado de alguna manera, la ley del más fuerte. Víctor Estrada, muchas gracias. Joshua, muchas gracias. Jacqueline, gracias. El conquistador es la mayor autoridad y los indígenas le deben reverencia a ellos. Veo que la imagen expresa que el español ejerce poder sobre el sujeto. La doblegación de una persona hacia otro. Así es, vamos viendo entonces realmente que así es como funcionaba. Así es como de alguna forma se veía al indígena.
Y por eso, de alguna forma, también la reflexión em, de cómo o de por qué la violencia, de por qué el otro visto como el inferior y también de por qué Sepúlveda pensaba, por ejemplo, y lo acaban de decir, el otro o el indígena visto como una bestia, mientras que el español visto como un hombre, el español visto como un hombre libre y el indígena visto como un esclavo, eh, el indígena visto como un hombre sin alma. Dígame, Enrique, por favor. Y en una ocasión yo leía o me comentaban acerca de que los indígenas miraban a los españoles como dioses. Eso era ya, digamos, que lo escribieron los españoles cuando vinieron, que así los miraban, o sí los miraban así los indígenas. Con, gracias, muchísimas gracias por su pregunta, Enrique, porque esta clase es como para poder comprender de alguna forma qué es lo que hemos escuchado, qué hemos leído. La literatura a la que hemos tenido acceso ha sido escrita o fue escrita en su momento por los españoles. Fueron ellos los que tuvieron acceso a escribir Cristóbal Colón en sus cartas y muchos de los otros conquistadores, la información que enviaban lectura, las cartas informando qué estaba pasando, cómo los habían vencido a los indígenas, cómo los trataban. En el caso de Fray Bartolomé de las Casas, pues él sí envió quejas muchas veces a los reyes de España para informar todo lo que estaba pasando. En el caso específico de los indígenas, no habían escrituras, o sea, no hay documentación y los pocos documentos que hay, pues también en algún momento se llega a decir que son documentos que no puede ser que no fueron escritos por ellos. Ese es un elemento muy importante y muy interesante. Denme un segundo, por favor. Mil disculpas, compañeros y compañeras, pero ay, Dios mío, y ahora no puedo ni, bueno, mil disculpas de verdad, mil disculpas, pero bueno, entonces hablábamos de eso, de que la documentación que se encuentra, por eso es que en algún momento hablan de que porque les vendieron espejitos, que los engañaron. El temor pudo haber existido, por supuesto, al ver personas diferentes a ellos. Pudo haber en algún momento temor, pero recordemos que también ellos eran guerreros, ellos no eran em, frágiles, no eran hombres pasivos. Vamos a tomar en cuenta que habían
varias poblaciones en todos los países de Latinoamérica y había en algún momento pues conflictos entre ellos. De alguna forma vamos a ver también que esta invasión, esta conquista fue ayudada por los mismos pobladores indígenas. Ese es un tema que nosotros no podemos olvidar. En algún momento hablamos de toda la violencia que hubo, de toda la muerte de la población, pero también tenemos que comprender que hubieron enfermedades que también contribuyeron, que por supuesto no vamos a negar que hubo mucha violencia, pero para las primeras llegadas de los españoles eran muy pocos ellos realmente no eran muchos los que vinieron, pudieron haberse salvado o ganado en ese momento los indígenas, pero dadas los mismos conflictos que habían entre las diferentes poblaciones, pues el poner en contra a los enemigos también ayudó a que los españoles lograran invadir las poblaciones. Entonces, Enrique, no sé si respondía a su respuesta, a su pregunta. Sí, licenciada, gracias. A usted muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar en cuanto a esto. Vamos a ver que es visto el otro ciertamente como inferior, como alguien que no tenía valor, como alguien que no pensaba, que no era inteligente, que necesitaba quien lo guiara. Y ese es un elemento muy importante, compañeros, porque entonces aquí vemos que también es ese pensamiento de creerse superior al indígena. No venían tampoco, claro, ellos no estaban buscando América, sino estaban buscando las Indias, pero no venían con esa idea de encontrar iguales, sino de encontrar inferiores a ellos. Vamos a ver una siguiente imagen y vamos a ver que no se veía al otro como su igual, que eso era lo necesario. Y aquí, si hablamos entonces, ¿quién era el defensor de la guerra contra los indios? Lo acabamos. Las casas. No, Sepúlveda, Juan Ginés Sepúlveda, él era el defensor de la guerra contra los indígenas. Ahora, ¿quién defendía a los indígenas? Era Fray Bartolomé de las Casas, y él hablaba de eso, del otro como el igual. ¿Por qué? Pues porque él consideraba que, por supuesto, era un ser humano igual que los españoles y merecía respeto, merecía ser tratado y ser visto como el igual. Aquí vamos a ver entonces que era el mayor defensor, siempre estuvo mandando notas a los reyes de España informando de las crueldades con las que vivían las crueldades que los españoles hacían en contra del indígena. Por supuesto, en ningún momento, aunque los reyes de España preguntaban a Cristóbal Colón, en ningún momento esto cambió. Y sí hubo en algún momento algunos cambios, por eso fue que se hicieron algunos normativos, llamémosles, que exigían que ese maltrato no se diera. No se logró cumplir, por supuesto, pues porque estaba beneficiando a los españoles. Esto es ciertamente un tema muy interesante que vamos a ver y que ya cuando nos centremos en lo que fue la colonización en sí. Ahorita pues estamos trabajando todo lo que fue el tema de la conquista. Entonces,
este documento nos permite hacer esa reflexión en cuanto a cómo el indígena es visto como inferior y el español como superior, como ellos también, los españoles, toda la información, hay documentos que nos comentan que en el caso de Cristóbal Colón, al enviar sus cartas a los reyes de España, porque lo que esperaba era que les siguieran ayudando para seguir realizando travesías. Él contaba cómo era América. Y entonces él hablaba primero de todo el oro que había, de todo las riquezas que había, pero también hablaba de la naturaleza y de la naturaleza e incluía dentro de esa imagen de la naturaleza, él incluía al indígena, no como un ser humano, sino como algo más que era parte del paisaje, de ese paisaje al que él veía y que veía diferente. Por ejemplo, él veía que este, el indígena y eran los elementos que él ponía. Venimos a encontrar a hombres desnudos que caminan de un lado a otro, que tienen riquezas pero que no se dan cuenta, pero no viéndolo como igual, sino como su inferior, como alguien que no tenía ningún valor. Entonces, en todos esos documentos vamos a ir encontrando cómo ellos siempre inferiorizaron al indígena y por eso fue que también pues con el tiempo la violencia que se ejerció en contra de ellos pues fue mucho más fuerte. Insisto, la conquista no se hubiera podido dar o la invasión no se hubiera podido dar si no hubiera habido apoyo por parte de los propios pueblos, ¿verdad? Que estaban en contra y que en algún momento ayudaron a los españoles a ingresar a las diferentes poblaciones. Entonces vamos a ver que estas expediciones fueron de carácter privado, individual, ya que uno de los mayores intereses era que se descubriera, que se encontrara un lugar o un acceso para lograr tener aquellos productos que eran importantes en ese momento y de gran demanda en Europa, que eran primero la pimienta, el clavo, la canela, eh, la nuez moscada y el azúcar. Asimismo, el bálsamo, una goma arábica, el aloe, el alcanfor, materias para pintar como el índigo, el palo de Brasil, la lumbre, asimismo piedras preciosas, el vidrio, la porcelana, pero el oro no era específicamente lo que estaban buscando o no estaban con esa mentalidad. Al llegar a América, pues se dieron cuenta que pues habían minas de oro, pero no era precisamente lo que ellos buscaban. Buscaban esto que podían encontrar en el oriente y por eso es que querían llegar y pues en algún momento llegaron a, a América. Vamos a ver que pues Cristóbal Colón buscó a los reyes, como bien les dije, para poder buscar apoyo económico. Pero este apoyo, eh, a él no se le ocurrió solo porque él decidió yo quiero ir, ¿verdad? Sino yo quiero pedirles a ellos el apoyo. Fue un fraile franciscano el que le recomendó que le pidiera este apoyo a los reyes católicos y ellos firmaron ciertos convenios que son llamados capitulaciones de Santa Fe y este era un contrato que le permitía a Colón ser almirante, virrey y gobernador de las tierras e islas que él descubriera, que supuestamente iban a ser en Asia, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema muy importante, compañeros, y es que él quería encontrar esas riquezas
bueno, o quería encontrar estos elementos para poder hacer negocios, ¿verdad? Pero no era precisamente su objetivo primero. Su objetivo primordial era tener ciertos rangos, ciertos títulos que él no tenía. Por eso es que él debía, él pedía ser, por eso le dieron el derecho a ser el almirante, el virrey, el gobernador de los lugares que él llegara y conquistar. Aparte de eso, pues le pedían que él estableciera ciertas poblaciones para lograr el comercio y que esto pues beneficiara a la, a las, a los reyes de España. Ese era lo primero. Los reyes de España, la reina Isabel primera y el rey Fernando II, la reina de Aragón y eh, y el rey Fernando. Vamos a ver que hablar de las fases de las conquistas es hablar de tres fases importantes. Estas son los primeros viajes que se hicieron, luego la conquista de las grandes civilizaciones y después la dominación de los territorios. Fueron en tres momentos, de 1492 a 1519, de 1519 a 1535 y de 1535 a 1580. Esta información, estos elementos, pues son información que ustedes, como bien lo hemos conversado, ya lo saben, ya lo conocen, fue lo que aprendimos en la primaria, es lo que conocemos. Primero, pues recordemos que en el primer viaje de Colón, este, salió una pequeña flota integrada por tres embarcaciones em, que fueron, a ver cuáles se recuerdan. Eso creo que todos lo tenemos en la memoria. La Niña, la Pinta y la Santa María. Gracias, Enrique. No se nos olvida, ¿verdad? Es eso. Y de acuerdo a la información que nos presentan, venían con 90 hombres. Salieron un 3 de agosto de 1492 y 2 meses después, pues habían llegado a la isla de Guananí, situada en el archipiélago de las Bahamas. Vamos a ver estos elementos que nos muestran cómo eran realmente pocos hombres. No eran muchos, eran pocos. Llegaron débiles, enfermos, y asimismo, igual las naves, pues estaban, ellos también no eran, se dice en algún momento que eran lo peor de España, que eran presos, que no eran voluntarios que se quisieron venir porque venían a conquistar. Igual vamos a ver que en los siguientes viajes sí ya venían más con la idea de adquirir eh, las esclavos, porque pues ya se tenía esa idea, ¿verdad? Que pues aquí había oro, aquí en América había oro, entonces ellos ya tenían esa idea de venir a América porque iban a ser beneficiados con tener terrenos y aparte de eso esclavos. En la segunda expedición vamos a ver que ya venían 17 navíos de alrededor de 1200 hombres y ahí sí ya venían artesanos, sacerdotes y funcionarios reales, porque ya en el primer viaje pues ya se habían quedado algunos ocupando ciertos lugares y ciertos espacios para eh, poder colonizar. Ya habían pobladores de Mesoamérica, ¿verdad? Pero también ya necesitaban los españoles tener quien viniera a, a organizar de alguna forma cómo iban a convivir. La misión principal que tenían era fundar
una factoría. Eso es, era realmente una, como una población, ¿verdad? Establecimientos donde se pudieran realizar comercios. Esas eran las factorías. Era como, digamos, como, sí, como viviendas y negocios al mismo tiempo. Por eso es que venían artesanos, sacerdotes, los sacerdotes, por supuesto, porque venían con la idea de que a toda la población la tenían que evangelizar. Eso era el objetivo primordial. Ese es uno de los elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta que por eso fue que se permitió los abusos, em, porque se consideraba que era necesario que al indígena eh, se le, se le pudiera civilizar y se le podía civilizar solo a través de la religión. Entonces, em, la conquista en esta la conquista en América era importante para la Iglesia Católica porque eh, estaba imponiendo la religión y sabía que habían, que iban a haber más creyentes, ¿verdad? A pesar de que, por supuesto, este es un tema también que lleva mucho a la reflexión, porque nosotros podríamos pensar, y aquí quiero que ustedes me ayuden comentándome cómo piensan que se comunicaron los españoles con las diferentes poblaciones indígenas o los diferentes pueblos que habían en América. ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Cómo lograron comunicarse? En los mismos documentos, en las mismas cartas de los diferentes conquistadores, ellos hablan de eso y dicen que este, fue a través de señas, pero que sí los lograron evangelizar, que sí les lograron decir. ¿Cómo creen ustedes que lo lograron? A Tal ver, vez ¿cómo lo? mediante el sometimiento, de alguna manera. eh, bueno, como ellos supongo que de alguna manera habían llegado pensando que eran, digamos, de que ellos sí eran inferiores, entonces tal vez mediante, bueno, dejando de lado, digamos, algunas batallas de colonización que se dieron en, pues en distintos estados, ¿no? Entonces, tal vez diría de que de alguna manera fue mediante tomar algunos terrenos, ¿no? Y de alguna manera empezar como, o bueno, obteniendo las tierras y esclavizándolos. Ok, muchísimas gracias. Sí, esa era la idea, pero comunicarse era muy difícil. Ellos hablaban diferentes idiomas, eh, los mexicanos, los guatemaltecos, los peruanos, todos hablaban un idioma diferente. Entonces, ¿cómo lograron esa comunicación? Y a pesar de eso, pues los españoles dicen que sí lo lograron y que sí lograban cristianizar a los indígenas, porque ese era el objetivo primordial, compañeros. Luego de la conquista, luego de invadir las poblaciones, luego de saquear con saquear el oro y también eh, obligar a los pobladores a ser esclavos de ellos para trabajar las tierras y sacar las tierras, pues sacar el oro, pues luego ya era la cristianización. Ellos iban a ser ese pueblo de Dios que necesitaba pues la Iglesia Católica y también pues aparentemente Dios, porque ellos necesitaban este ser hijos de Dios. Ese es un tema muy interesante que nos llama también mucho a la reflexión y es de lo que nosotros vamos a ir documentando. Vamos a ver también que pues ingresaron, su misión, como bien les dije, era fundar una factoría, por lo que ellos llevaban
Ya en ese momento, sí, aparte de que venían más hombres, también y más naves. En la primera venían 3, en el segundo viaje ya venían 17. También traían caballos, perros, asnos, ganado bovino y porcino. Este, también traían varias cepas de semillas de uvas, y también salieron de España, de Canarias, el 25 de septiembre de 1493, siguiendo la ruta del sur, y encontraron vientos que les permitieron llegar a América el 3 de noviembre. Y vamos a ver pues que hicieron, como bien lo vemos aquí, su recorrido por las Antillas Menores. Eh, y cuando llegaron, tanto Colón como sus acompañantes se dieron cuenta que la factoría que habían dejado anteriormente había sido destruida por los aborígenes. Aquí hay que, o por los indígenas, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que no es solamente que ellos lo hubieran destruido. Hay que tomar en cuenta que estaba el indígena muy enfermo, eran esclavos, los hacían trabajar mucho, no les daban alimentos, y eso hizo pues que muchos de ellos murieran, e igual pues los mismos españoles traían enfermedades que no se conocían en América, y eso hizo pues que también fallecieran. Igual murieron varios españoles, ¿verdad? Por lo mismo. Vamos a ver que en este momento, eh, luego pues pasamos ya al tercer viaje, que fue del 30 de mayo de 1498 al 1 de octubre de 1500. Entonces aquí ya había un mayor control de la monarquía, por lo mismo, por todas las quejas que habían, y además porque también pues ya era más fácil que la gente buscara eh, cómo venirse, y además ya no les estaban entregando todo lo que se les había ofrecido. Cuando Cristóbal Colón ofreció venir a América, él le ofreció a la reina pues entregarle todo lo que él iba a encontrar. Ya con el tiempo pues eso realmente ya no se dio. Eh, la corona empezó a querer controlar todo cómo se vivía en América, cómo era que estaban viviendo. Entonces, vamos a ver que hay elementos que son importantes. Otra cosa que es muy importante es poder comprender esos niveles demográficos de los que les hablaba hace un momento. Eh, ¿Por qué siendo los indígenas tantos, pues ellos realmente no se defendieron? Ese es un tema que se cuestiona, y vamos a ver que hubieron muchas reacciones, las reacciones del indígena cuando los vio. eh, y lo preguntaba Enrique hace unos minutos, es cierto que ellos admiraron al, al español, pues en algún momento, pero en algún momento recordemos que ellos tenían creencias de un dios, de místicas, de que iba a llegar un dios, entonces en algún momento pensaron eso, pero tampoco fue solo por eso, también fue porque entre ellos habían mucha hostilidad, una hostilidad entre las diferentes poblaciones. Entonces, ellos ya habían sido este, mm, usados como esclavos por otras poblaciones que vivían aquí en América. O sea, no es que los españoles vinieron a esclavizarlos, no, ya ellos sabían de la esclavitud porque eran esclavos de guerra. Igual las mismas poblaciones hicieron alianzas con los españoles, colaboraron. Unos colaboraron
a través de esas alianzas, pero otros a través de una forma forzada, ¿verdad? Los obligaron, porque ya ha pasado cierto tiempo, pues los mismos españoles aprendieron a hablar el idioma y a empezar a comunicarse. No fue inmediato, fue un proceso también largo, este, y también por las hostilidades constantes que había. eh, una caída de la tasa de natalidad, puesto que el cansancio, el agotamiento, la falta de alimento que tenía la población hizo que muchos de ellos fallecieran. Otros se dejaron morir porque no querían ser esclavos de los españoles. Igual, pues había guerras, habían enfermedades, otros migraron a otros espacios y se escondieron, la cruel opresión en la que vivieron, los excesos de trabajo y de esclavitud, los impuestos que se les cobraron. Y aquí también es interesante ver que igual los mismos pobladores, los mismos diferentes grupos también les cobraban impuestos a sus, eh, a sus, a los otros, a otras poblaciones. No es un tema que solo los españoles vinieron a imponer, sino ya se vivía de alguna forma así. No todas las poblaciones, pero sí algunas vivían así. En cuanto al tema económico, vamos a ver que este, había todo elementos importantes como el tributo, se introdujo la moneda y la economía del mercado. Antes de eso, pues ellos hacían un intercambio, no usaban moneda. Recuérdenme cómo se llamaba el intercambio que hacían de alimentos. A ver. Trueque. Exacto, gracias Enrique, era el trueque, era eso, no había una moneda. Se impuso la encomienda española, que era un tributo impuesto a los indígenas, que este impuesto pues traía abusos, era un método de tasación y de arbitrariedades. También la corona y los encomendadores usurparon tierras de los indios y se los otorgaron en forma de mercedes. ¿Qué significa esto? Que les dieron sus propias tierras, pero ellos los tenían que trabajar y dar un impuesto. Entonces, trabajarlas para la corona, eh, pero aparte de eso también había todo eh, un grupo de españoles aquí que le daba seguimiento a todo esto. También la carga de impuestos se desvió hacia las tierras comunales, habían tierras comunales de los indios y estas tierras fueron las que también pagaron un fue. Exactamente, Joshua, muchas gracias. Fue, como bien lo dice Joshua, una manera de antesala al sistema feudal. También los ayú y los capulí fueron los afectados por la invasión española. Recordemos que ellos eran de alguna forma los líderes, los sacerdotes de los incas y también de los de las diferentes poblaciones mesoamericanas. Hubo una dispersación económica y social que se aceleró cuando se dividieron las parcelas en encomiendas, por supuesto, porque allí dividieron, no solo dividieron las tierras, también dividieron a los pobladores y los entregaron como esclavos. Vamos a ver luego que lograron tener libertad, pero los españoles no estuvieron conformes con eso y estuvieron exigiendo o no les dieron esa libertad que ellos habían logrado. El sistema de tributo inca era equilibrado y circular y el tributo de los españoles era desequilibrado y unilateral. El trabajo era complejo, coherente de acuerdo a las creencias y sus ritos religiosos.
Ese es un tema muy importante que creo que, solo déjenme ver. Eh, quiero ver. Así, este es, es un tema importante, ¿verdad? Porque vamos a ver que, y es de lo que hablaba, este, eh, de lo que habla el tema de la alteridad y la otredad, como el ver al otro como muy diferente, porque tiene otro tipo de creencias, otro tipo de ritos y de religiosidad, este, me hace verlo como mi inferior, no como mi igual. Y no lo veo como mi superior, sino que en este caso vamos a ver que fue un tema de verlos como sus inferiores. Por ejemplo, el caso de que ellos hacían este, em, eh, que se me fue la palabra, pero que ellos hacían tributo, que entregaban personas para, eh, para ritos, eh, y por su misma religiosidad, y que para los españoles esto fuera diabólico, fue un tema que también pues vino a afectar bastante. Vamos a ver también que en el nivel social, pues definitivamente se dice que hubo un trauma para el indígena cuando vio la tecnología que traían los españoles, pues porque traían caballos y porque traían tecnología militar, que realmente tampoco era una tecnología así exagerada, pero que sí era diferente a lo que ellos utilizaban aquí. Entonces, se habla de un trauma psicológico que experimentaron al ver que pues los españoles venían subidos en caballos, mientras que ellos pues peleaban cuerpo a cuerpo. También vamos a ver que hay muchos mitos y profecías. Ellos creían que iba a venir alguien y que pues por eso es que se le llamó a Pedro de Alvarado, luego Tonatiuh, por eso, porque por esas ideas que se tenían, ¿verdad? Que los dioses iban a retornar. También vamos a ver que el hecho de que estas divisiones políticas que existían hizo que fuera mucho más fácil la invasión y la conquista. Se los he dicho en algún momento, pues sí, hubo invasión porque se facilitó en el momento de que esos conflictos que se tenían hizo que pudieran llegar a acuerdos con algunos, no con todos, por supuesto, no vamos a generalizar, y eso es importante aquí. No se puede generalizar porque sí hubieron poblaciones que pelearon, pero hubieron otras poblaciones que aceptaron la invasión y que contribuyeron para invadir otras poblaciones. Se incrementó, se habla de la incrementación de la embriaguez y el alcoholismo, eh, ya que pues para ellos era como traumático todo lo que estaban viviendo. Insisto, mucha de esta información y documentación son de los documentos que los españoles, que los mismos conquistadores e invasores, los mismos sacerdotes católicos escribían y enviaban. O sea, no es, eh, no hay precisamente, hay algunos documentos de las diferentes poblaciones, pero la mayor parte de la información es de los españoles. Entonces, también aquí tendríamos que ser nosotros un poquito más objetivos y pensarlo, ¿verdad? Reflexionarlo y decir, bueno, ¿podrá ser esto cierto o no? También las congregaciones y también se redujeron los pueblos por lo mismo, por las mismas muertes e invasiones que había. Y se impone un nuevo sistema de aculturación. ¿Qué significa eso? Que ellos ya no podían creer en sus dioses. O sea, había un dios sol, un dios luna, un dios, todos los dioses
que existían un respeto a la naturaleza, un respeto con creencias, pero les impusieron el primero, la religiosidad, y aquí pues la religión católica, ¿verdad? El creer en un solo Dios, el saber que si ellos tenían varios dioses, em, eran pecadores o eran, les empezaron a, a interiorizar ese sentimiento de lo bueno y lo malo, que era un sentimiento que no tenían, porque por lo mismo, ¿verdad? El sentimiento de bueno y malo no existía en ellos. A nivel espiritual, pues el fin de los dioses, aztecas, incas y mayas, ellos dejaron de creer, aunque es importante, y aquí en este tema de la aculturación, pues vamos a ver que em, hay un sincretismo religioso, y es que unieron sus creencias con las creencias de los españoles. Entonces eso hizo, ese sincretismo los hizo que sobrevivieran de alguna forma algunas creencias de las que se tenían. No dejaron que se quitaran completamente. Igual, la sobrevivencia de los idiomas es un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los españoles justificaban la hegemonía que había, porque ellos decían que le habían traído la fe a los indios. Por eso les digo yo que el tema de la cristianización es un tema que jugó un papel muy importante en la invasión y en la conquista española, porque, bueno, y en las conquistas de los diferentes, porque eh, se hablaba de eso, que ellos pues habían venido a salvar almas, esas almas que pues iban a ir al infierno. En México y en Perú la religión oficial desaparece de las estructuras del Estado. En nuestro país pues de alguna forma creo que aún sí el culto local continuó más o menos ilícitamente. Lo que les decía, ese sincretismo religioso. Entonces unimos la fe católica con las diferentes em, formas de ver la vida desde lo espiritual, y hacemos una sola espiritualidad. Se impuso la fe cristiana y se promueve la educación cristiana a los nobles para difundirse en lo que habían sido las antiguas élites a los que las heredaron. Entonces fueron obligados a, a educarse, pero a educarse cristianamente. A nivel político, pues un elemento interesante, eh, pues primero es la fundación de los diferentes pueblos, ¿verdad? Vamos a ver que se fundaron pueblos y que eso trajo organizaciones, aparte de la fundación de los pueblos, trajo una organización de cabildos, porque ellos necesitaban administrar estos pueblos. Por eso es que también ya en el segundo viaje de Cristóbal Colón vemos que eh, vienen no solo sacerdotes, sino que vienen de otros personajes que iban a formar parte de estas administraciones, ¿sí? Vamos a ver también otro elemento es que pues colapsaron las estructuras a nivel de los diferentes poblaciones, porque pues ellos ya no tenían sentido, o no se respetó en ningún momento el que ellos tuvieran su propia organización. Em, Otra cosa importante es que en cuanto al régimen español, vamos a ver que entre los actores importantes está la monarquía, los reyes de España, la iglesia es uno de los actores más importantes. Luego vamos a ver los españoles,
a los criollos, a los indios, a los mestizos y después a los negros. Vamos a ver que los negros vinieron, los afrodescendientes, como los tenemos que llamar ahora, como pues la palabra correcta, el término correcto, vinieron, fueron traídos para pues ser esclavos. En el momento que se habló, bueno, que se logró que el indígena dejara de ser esclavo, trajeron negros o afrodescendientes para que ellos trabajaran las minas. Por eso es que ellos ocupan el último lugar en estos niveles. Muy bien, creo que aquí nos quedaríamos. Quiero por favor pedirles que en el chat me escriban ustedes. Déjenme un segundo. En el chat me escriban quién es el defensor de las de quién defendía a los indígenas y quién estaba a favor de que los trataran mal. Esas dos preguntas quiero que me respondan en el chat. Espérenme que quiero... Aquí está ya. Ajá, muy bien. Sí, Joshua, muchísimas gracias. Necesito que los 16 que están en clase me escriban. Ajá, por favor, necesito eso. Defensor Fray Bartolomé de las Casas. Muy bien. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, si ustedes quisieran enriquecer con alguna información, decirnos algo, hacer algún comentario. Es el momento indicado, por favor. Gracias, Mauro. Gracias, Joshua. Gracias, Enrique, Alexander, Joshua. A ver, ¿alguien que quiera hacerme alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algo? Por favor, Joshua. Bueno, más que pregunta, era una aclaración también para... Bueno, no sé si me da un pequeño espacio solo para mencionarle algo a los compañeros. Por Eh, favor, Joshua. Como algunos, bueno, se esfuerzan, digamos, de alguna manera o hacen la labor de estar en paro. Entonces, estamos viendo también con los compañeros de Consejo de Representantes que los que estén en paro o de los que sepan, algunos que estén en paro, entonces que me escriban a mí para así facilitarles los apuntes por si en algún momento la licenciada tiene problema con subir las clases. O igualmente las clases también se les podría tal vez dar acceso. Entonces que me escriban a mí con su... Igual se va a enviar un mensaje ahora al chat de la sección para que vean los requisitos, ¿no? Para poder tener acceso a las clases y apuntes de historia latinoamericana y además también de sociología, si no estoy mal. Gracias, Muy bien. licenciada, por el espacio. Gracias, Joshua. Joshua, una consulta. Yo recibí, te voy a contar, bueno, con todos, tengo 111, bueno, tengo, creo, si no me equivoco, yo tengo, matriculados 122 estudiantes. Recibí 111 exámenes. No sé realmente si los compañeros que están en paro se examinaron. ¿Alguien tiene conocimiento de eso? Sí, los compañeros que están en paro se examinaron. La cuestión es Dice de que ellos pues no, lo único que hacen en sí es no entrar a clases. ni a clase ni a la plataforma, porque los documentos, la presentación, lo único que me falta subir, y gracias a usted porque me ayuda con la grabación, es las grabaciones, que yo pues las puedo subir ya esta semana y
y ya, pero ahora, si usted las puede mandar en clase, pues también nos han estado pidiendo, pero no sé si está el que estás aquí, que borremos todo lo que tiene, no nos va a funcionar, no sé si la plataforma todavía tolera tanta grabación, porque recordémonos que estamos, creo que todos están subiendo grabación, pero por supuesto, gracias Joshua por el comentario, si alguien tiene, les puede informar a los compañeros para, para que ellos se comuniquen con usted, ¿verdad? Muy bien. Entonces, compañeros y compañeras, son las 1:15. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Yo los veo el día lunes. A los que falta todavía por calificarles, por revisarles, creo que de los que están aquí ya les revisé a la mayoría. Les voy a revisar el fin de semana. Entre hoy y mañana se me complica, pero yo digo que para el domingo los 111 están calificados. Por favor, Samara y luego Enrique. Buenas noches, licenciada. Hola, Con Samara. una consulta. Fíjese que en el examen había una pregunta donde habla de que es la pregunta permítame. Busquémosla. Sí, es que dice, nombre de la población que habitaba al norte de los Grandes Lagos desde Alaska hasta la península El Labrador y se alimentaban con el caribú. Entonces yo coloqué mi respuesta. Entonces ahí indica que la correcta es caribú. Entonces esa sería de corregirla, ¿verdad? Habría de que, esa está mala, compañerita, el error fue mío. No, es que la población no era esa. Entonces esa estaba mala, la tienen mala. Varios me escribieron para preguntarme em, por esa, em, por ese, Pregunta. por esa pregunta. Y entonces yo les respondí que cuando yo califiqué, yo les estoy revisando, no sé si a usted ya le revisé el examen. No, yo revisé antes de las 5 y no tenía revisado mi examen. Ah, bueno, entonces todavía no. Ah, bueno, está bien. Gracias, licenciada. Bueno, no, perdón. Sí, Samara, yo reviso y no hay ningún problema. Yo le voy a revisar su examen, pero la pregunta estaba mala. Le voy a decir que la población era los Atapasco. Ellos eran los que vivieron al norte de los Grandes Lagos desde Alaska hasta la península del Labrador. Ah, ok. Muchas gracias. A usted muchas gracias, Samara. Yo reviso, no tenga pena. Enrique, por favor. Había hablado de una comprobación de lectura para la próxima semana. Usted va a subir el documento, dijo, ¿verdad? Sí, yo voy a subir el documento. Yo pensaba hacerla de este documento si ustedes lo hubieran leído, pero como la mayoría no lo leyó, entonces yo creo que yo voy a subirles un nuevo documento. Si ustedes ven en su programa aparece que tienen una comprobación de lectura que tiene un valor de 5 puntos. Entonces yo les hago la comprobación, creo que la voy a hacer el lunes 12 de septiembre. Quedemos en esa. 12 de septiembre. Sí, ay, no se puede, ¿verdad? Sí, no, yo por el problema que tenemos, ¿verdad? Exacto, tiene razón. Entonces lo tendría. Miren, voy a preguntar porque yo creo que comprobación de lectura, sí podría, pero no me recuerdo. Mejor déjenme preguntar, ¿sí? Va. Pero gracias por preguntar. Gracias, Enrique. Bueno, Gracias. compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Si no hay ninguna duda o pregunta, yo les deseo una feliz noche. Pórtense bien, cuídense. Feliz noche. Licenciada, feliz noche. Buenas noches, cuídense, adiós. Feliz Buenas noches, noche, licenciada. Elsa. Buenas noches, Joshua. Que la pasen